Descubrí la verdad oculta en una boda, un desconocido me transformó con su increíble consejo. La música vibrante y las risas llenaban el salón, reflejando un mundo que para Carlos parecía ajeno. A su lado, su abuela, con su vestido colorido y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, conversaba animadamente con otros miembros de la familia. Sin embargo, él se sentía atrapado, como un pájaro en una jaula dorada, observando la felicidad desde una barrera invisible. Tenía 27 años y era ingeniero, sí, pero ese título no significaba nada frente a la preocupación de su familia, que había sacrificado tanto por él. Mientras los invitados levantaban copas y brindaban por el amor eterno, Carlos se sumía en sus propios pensamientos, dudando de su valor y de su futuro. Sentía que su sueño de ser un ingeniero reconocido se desmoronaba, aplastado por el peso de las expectativas y la realidad económica. Había valido la pena todo el esfuerzo, todas las lágrimas y las noches de estudio solitario. La mirada decepcionada de su madre, cada vez que volvía a casa con un sueldo que apenas alcanzaba para ayudarles, lo atormentaba. Se preguntaba si algún día podría ser la esperanza que su familia necesitaba, o quedaría atrapado en un ciclo de lucha. En un rincón del salón, Carlos notó a un anciano observándole. El hombre tenía un aire sabio que despertó su curiosidad. Con una sonrisa se acercó a él, como si supiera el tumulto interno que lo consumía. No te dejes llevar por el miedo, le dijo, y sus palabras resonaron en el caos de su mente. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en el legado que dejas. Estas simples palabras lo sacudieron, dándole un respiro entre tanta angustia. Eran un eco de los sacrificios hechos por su familia, la razón de por qué había llegado tan lejos. Pero, ¿realmente lo había entendido? En su lucha por alcanzar el éxito, había olvidado lo que realmente importaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con el aliento de su abuela en su mente. Carlos sintió que el deseo de ser más que un ingeniero anónimo comenzaba a brotar en su interior. Pero por cada paso que daba, las dudas y los fantasmas regresaban. Se daba cuenta de que su camino sería difícil, habría quienes lo mirarían por encima del hombro, que no verían más allá de su triste pasado. En medio de la celebración, el bullicio lo ahogaba, y cada aplauso y risa se sentía como un recordatorio de su lucha. Mirando a su alrededor, vio a su familia conectada por historias de sacrificio. ¿Podría él, en medio de sus propios anhelos, darle voz a aquellos que, como su familia, luchaban en silencio? Se encontraba en un mar de incertidumbre, con el peso de sus sueños enfrentándose a la realidad. Entre la música y el brindis, el dilema empezaba a convertirse en un grito interior: ¿debería seguir su ambición personal y construir su futuro a expensas de la lealtad hacia su familia? Cada mirada a su abuela era un recordatorio del amor que lo había sostenido, y con cada momento que pasaba, la decisión que se avecinaba se tornaba más complicada. Carlos respiró hondo, sintiendo una tormenta de emociones que amenazaba por envolverlo. En aquel instante, con el calor de la celebración a su alrededor, él sabía que el próximo paso definiría no solo su vida, sino el legado que dejaría. Porque lo que estaba en juego no era solo su futuro, era un reflejo del sacrificio y la esperanza que su familia había puesto en él, y la conmoción del presente lo mantenía al borde de un abismo que temía aún más que el fracaso. La hora avanzaba mientras Carlos meditaba sobre su futuro, rodeado de voces festivas que se entrelazaban con sus pensamientos. Decisiones cruciales se agolpaban en su mente, como una tormenta que pedía salir con urgencia. Sabía que no podía seguir vacilando, el tiempo no se detendría por él, ni la vida de su familia tampoco. La mirada esperanzada de su abuela lo perseguía, un recordatorio constante del sacrificio que había llevado a su éxito personal académico, pero también del compromiso que sentía hacia su familia. Alejándose del grupo, encontró un rincón más tranquilo del salón, lejos del bullicio donde los ecos de risas se sentían como una presión en su pecho. Se sentó apoyando los codos en las rodillas y soltó un largo suspiro. Podía buscar un equilibrio entre su deseo de prosperar y su responsabilidad familiar. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza, como un mantra cargado de significado.
La imagen de un futuro brillante donde su esfuerzo tuviera legado, comenzaba a convertirse en un destello de esperanza. Decidido, Carlos tomó su teléfono y revisó las notificaciones que había pospuesto. Era un recordatorio de una selección para un proyecto innovador en su campo, una oportunidad que podría redefinir su carrera. El temor lo invadió nuevamente. Podría arriesgar algo más que su empleo estable por un sueño incierto. Pero luego se acordó de las noches en vela que había pasado estudiando, de los sacrificios de su familia, y la gentileza del desconocido en la boda. No quería que su vida se convirtiera en un mero regateo entre la conformidad y lo establecido. Las imágenes de sus compañeros de trabajo llegándole en la mente, aquellos que parecían contentos con la rutina, lo confrontaron con un dilema interno. ¿Estaba dispuesto a ser como ellos, aceptar lo que le ofrecían sin buscar más? Esa visión lo motivó aún más. La conexión con su propósito emergió, clara y poderosa. No estaba solo, otros como él tenían sueños que podían hacerse realidad. Sin pensarlo dos veces, Carlos comenzó a redactar un plan. Se centró en la descripción del proyecto. La idea era fomentar un enfoque más sostenible en el diseño de infraestructuras. Su mente se llenó de conceptos e innovaciones que podrían beneficiar la comunidad. Mientras escribía, las palabras parecían fluir con una facilidad sorprendente, como si siempre hubiesen estado ahí, esperando ser liberadas. La pasión crecía en su interior y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba encontrando su voz. Al volver a unirse a la celebración, la incertidumbre no se había disuelto por completo, pero tenía una brújula, su ambición. Carlos se vio rodeado de su familia, risas y charlas, siendo testigos de algo más significativo. En su interior, una convicción comenzaba a tomar forma. Podía ser la esperanza que sus padres habían esperado, ofreciendo más que un sueldo, podía ofrecer un futuro. El evento avanzaba y el bullicio no cesaba, pero su mente estaba enfocada. Los días siguientes definirían su camino. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono mientras sonaba la música. Era un antiguo profesor, conocido por ser implacable con sus estudiantes, que le proponía una reunión. Carlos se detuvo con el corazón acelerado. ¿Sería un mentor o un antagonista? La tensión creció en su pecho. El encuentro podría abrir puertas, pero también podría traer desafíos que pondrían en juego su renovado camino. Con esa tormenta de posibilidades e incertidumbres en su mente, Carlos supo que se acercaba el momento de enfrentar sus miedos, y las cartas estaban sobre la mesa. Carlos tomó una profunda respiración, dejando que la emoción del mensaje se asentara en su pecho. Casi podía sentir el peso de su decisión. La mente del joven burbujeaba con fragmentos de recuerdos de su tiempo en la universidad, de las horas en la biblioteca, de los ensayos discutidos y las críticas constructivas que había recibido. Su antiguo profesor, el Dr. Silva, era alguien a quien respetaba profundamente, pero cuyo rigor a menudo lo había llevado al límite. La idea de una reunión con él generaba tanto ansiedad como esperanza. Unos días después, Carlos se encontró frente a una puerta familiar, la del despacho del Dr. Silva. Las estadísticas sobre su carrera lo acompañaban, pero, más que los logros, lo que lo preocupaba eran las expectativas que podría acarrear esta reunión. Con un par de golpes nerviosos entró y como un mar en calma antes de la tormenta, su mirada se encontró con la del Dr. Silva, quien lo observaba con una curiosidad inquisitiva. Carlos, hacía tiempo que no te veía, comenzó el profesor, mientras señalaba una silla frente a su escritorio. Escuché que estabas trabajando en un proyecto ambicioso. ¿Te gustaría hablarme de eso? Mientras expone su propuesta, Carlos sintió como su voz se reafirmaba. La inseguridad inicial se desvaneció al describir su visión de crear infraestructuras sostenibles. La pasión que había sentido al escribir su plan volvió a renacer. El Dr. Silva escuchaba atentamente con su habitual mirada escudriñadora, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas incisivas que desafiaban a Carlos a pensar más allá. ¿Pero por qué crees que puedes marcar la diferencia? El profesor lo interpeló al final de la exposición, como si probara no solo su idea, sino a él mismo. La pregunta lo atravesó. La autoconfianza se tambaleó en ese instante, y en un intento por encontrar una respuesta genuina, Carlos recordó el sacrificio de su familia, su propio camino lleno de retos y la chispa de inspiración que había sentido en la boda. Dijo sin titubear, porque creo en el poder de la innovación para mejorar la calidad de vida de la gente. Quiero hacer algo significativo, el profesor asintió, sus labios dibujaron una pequeña sonrisa, un raro momento de aprobación.
Esa es una motivación poderosa, Carlos. Pero debes recordar que el miedo al fracaso es parte de este proceso. Las palabras del doctor Silva resonaron en su interior. Carlos había estado evadiendo su miedo, creyendo que solo perdería una estabilidad. Pero el miedo debía ser un compañero, no un enemigo. La conversación se adentró en temas más intensos, y mientras su profesor lo retaba con ideas sobre financiamiento y viabilidad, Carlos comenzó a ver su propio potencial de manera más clara. Cada pregunta difícil encendía su determinación, cada desafío se sentía más manejable. Al salir de la reunión, Carlos sintió como si hubiera dejado una parte de su viejo yo en aquel despacho. La conversación había sido una especie de ritual de paso, la conexión con su propósito se había reforzado, pero también había descubierto una inquietante verdad. Para triunfar necesitaba aprender a confrontar no solo el temor al fracaso, sino también las dudas de quienes lo rodeaban, incluso las propias. Cada héroe enfrenta un antagonista, a menudo más temido que sus propios fracasos. A medida que caminaba hacia su hogar, la esperanza en su corazón competía con una nueva preocupación. La voz dentro de él comenzaba a darle la dirección que tanto necesitaba. Sin embargo, la sombra de una inminente decisión se cernía sobre su futuro. Tendría que presentar su proyecto, pero también tendría que hacerlo ante sus superiores, quienes representaban todo lo que había evitado, la crítica y la posibilidad de ver su esfuerzo desvanecerse. La invitación a arriesgar no solo existía, sino que estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podría prepararse para la próxima gran confrontación con aquellos que no verían más allá de la convención y el miedo? La pregunta serpenteaba mientras se acercaba a su casa, cada paso aumentando la pulsante energía de la incertidumbre. Este desafío no solo pondría a prueba su proyecto, sino también su esencia. Mientras se detenía en la puerta, sintió que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que había imaginado. Carlos entró en su casa y un ambiente familiar lo envolvió, una mezcla de confort y una presión creciente. Su mente no podía dejar de girar sobre los posibles escenarios que se desarrollarían en la reunión próxima con sus superiores. La mera idea de ser evaluado no solo por el contenido de su proyecto, sino también por su proyección personal, se sentía como una prueba de fuego. Desde que decidió seguir el camino de la innovación sostenible, se había visto inundado por un torrente de preguntas. ¿Podría realmente unir sus visiones de cambio con la realidad del mercado? A pesar de la conversación enriquecedora con el Dr. Silva, había una parte de él que aún se sentía indefenso ante la burocracia que podría resistir su propuesta. Era un territorio desconocido, lleno de críticas ocultas tras sonrisas y palabras de aliento que podrían no ser genuinas. Mientras caminaba por la sala, su madre, ajena a sus preocupaciones, sonreía desde la cocina. Carlos sentía el amor y el apoyo emanando de ella, pero el miedo a decepcionar a su familia lo consumía. Era como si cada paso que daba hacia su objetivo se tornara más pesado bajo el peso de sus expectativas. Se sentó en la mesa, el último ensayo de su presentación dibujándose en su mente. Se le ocurrió que tal vez necesitaba un enfoque diferente. ¿Cómo podría transformar el miedo en una herramienta que lo guiara, en vez de frenar su avance? Recordó las lecciones sobre el manejo de riesgos que había aprendido en la universidad. Si había algo que le había enseñado el Dr. Silva, eran los múltiples caminos que se podían tomar ante un problema. Decidir mirar su miedo a la crítica no como un obstáculo, sino como una señal que le indicaba que estaba en el camino correcto. Tomó un cuaderno y comenzó a esbozar diferentes estrategias para su presentación. Imaginó las preguntas difíciles que podrían surgir y cómo podría responderlas con confianza. Definir su propuesta no solo como un proyecto técnico, sino como un impacto humano, era fundamental. Hacer que sus superiores visualizaran los beneficios de su plan para la comunidad podría transformar la conversación, refinando su rol de mero proponente a un líder en innovación. Cada palabra que escribía lo acercaba más a esa convicción. La idea de presentar su proyecto como una mejora para la vida de las personas, más allá de una mera solución técnica, tomó fuerza en su mente. Aquí había un vínculo emocional que necesitaba ser proclamado en voz alta. No solo se trataba de sostenibilidad, implicaba un nivel de responsabilidad hacia el futuro y la esperanza de cambio. Esa noche, mientras completaba su borrador, una chispa de motivación lo invadió. Había empezado a dejar de lado su inseguridad. El proceso de escribir se transformó en una forma de autoafirmación. Carlos comprendió que no estaba librando una batalla solo contra sus miedos, sino también contra las dudas que podrían surgir entre sus compañeros. La necesidad de establecer un espacio de diálogo abierto a la crítica constructiva emergió con claridad,
ante la inminente confrontación, decidió que no intentaría solo convencer a los demás de su proyecto, sino también desear que lo comprendieran. Había que sembrar las semillas de la transformación, no solo con números y datos, sino con una narrativa emocional que enlazara a todos en la causa. Finalmente, Carlos se dio cuenta de que su camino no lo recorrió solo por el deseo de un cambio en las infraestructuras, sino por una revolución de pensamiento que podría inspirar a otros a ver más allá de lo convencional. Esa revelación se convirtió en su mantra: estoy aquí para inspirar, no para pedir permiso. Con un nuevo aire de determinación, se preparó para dormir, consciente de que su desafío estaba a un paso más. La mañana que seguiría sería crucial. La presentación no solo representaría su proyecto, sino su transformación personal. Esa noche, por primera vez desde que empezó este camino, se sintió listo para el reto. Sin embargo, el eco de la incertidumbre aún resonaba. ¿Podría realmente equilibrar su pasión con la frialdad del juicio ajeno? El día de la verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de desafiar no solo a sus críticos, sino a sí mismo. Carlos despertó antes de que el sol se asomara por las ventanas, una sensación de nerviosismo y expectativa le recorría el cuerpo. Se dio cuenta de que sus pensamientos incesantes sobre la presentación lo habían mantenido despierto gran parte de la noche. En lugar de permitir que la ansiedad lo consumiera, decidió transformarla en energía positiva. Era un nuevo día y las posibilidades se extendían ante él, como un lienzo en blanco ansioso por ser pintado. Con una determinación renovada, se dirigió a la cocina y preparó un café. La calidez de la bebida se mezclaba con la emoción que lo invadía. Mientras esperaba, su mente comenzaba a delinear los puntos más importantes de su presentación. Sabía que no era solo una cuestión técnica, era sobre el futuro que quería construir, uno que se significara no solo para él, sino para aquellos que estarían en la sala al evaluar su propuesta. Luego de vestirse cuidadosamente, se tomó un momento frente al espejo. Hizo una serie de respiraciones profundas, cada una acompañada de una afirmación silenciosa: estoy listo. Esto es mío. El reflejo le devolvía una imagen de hombre decidido, ya no un joven inseguro. La historia de su vida había sido una metamorfosis continua, y aquel día sería un nuevo capítulo. El camino a su oficina fue un viaje de reflexión, visualizando cada paso que daría en la reunión. El bullicio de la ciudad lo rodeaba, pero Carlos se sumergió en sus pensamientos de estrategia. ¿Cuáles eran los puntos de dolor de sus superiores? Identificar esos puntos significaba tener la clave para hacerles conectar su proyecto con lo que importaba realmente, y eso no lo podía desaprovechar. Finalmente llegó a la oficina. El aire pesado de expectativas lo recibió. Las caras conocidas caminaban con seriedad, cada uno en su mundo, cada uno con sus propias preocupaciones. Carlos encontró a su equipo en la sala de conferencias, y al entrar, todos dirigieron su mirada hacia él. Un breve silencio lo envolvió antes de que comenzara su presentación. Su confianza lo sorprendió, estaba listo para lo que viniera. A medida que las palabras fluían, sintió que el nerviosismo se disipaba. Era apasionante compartir su visión, describiendo no solo los números y datos que respaldaban su proyecto, sino la posibilidad de transformar vidas y dejar un legado. Cada vez que mencionaba el impacto humano de su propuesta, logró captar la atención de quienes lo escuchaban, notando gestos de asentimiento entre ellos, pero a medida que avanzaba, se sintió desafiante cuando un miembro de la alta dirección le interrumpió. Era el señor Martínez, conocido por sus críticas directas y frías. La mirada de Carlos se endureció al escuchar sus palabras. «Pero Carlos, ¿cómo puedes garantizar que este cambio será económicamente viable?», preguntó. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero en lugar de titubear, sintió que la energía se transformaba en concentración. Aquel cuestionamiento representaba no solo una crítica, sino una oportunidad para demostrar su preparación. Con una serenidad que le resultó nueva, respondió con argumentos concretos sobre análisis de costos y beneficios, pero también sobre el valor emocional que su proyecto traía. La discusión que siguió fue intensa. Los ojos de sus colegas se iluminaron en un intercambio real. Las preguntas profundas de Martínez no resultaron ser el obstáculo que esperaba, sino el catalizador que permitió a Carlos profundizar en su visión. Cada respuesta lo empoderó más, convirtiendo el miedo al juicio en una oportunidad de mostrar su capacidad. Al concluir la reunión, el ambiente se sentía distinto. Sin saberlo aún, Carlos había generado un cambio en el aire. Sus superiores, quienes generalmente se mostraban implacables, parecían contemplativos. Era evidente que había llegado a un nuevo nivel en su relación profesional.
No solo había presentado un proyecto, había expuesto su esencia, su lección aprendida sobre liderazgo e inspiración. Aunque la reunión llegó a su fin, los ecos de las palabras de Martínez se sentían vivos en su mente. ¿Habría logrado realmente convencerles? La incertidumbre no había desaparecido, más bien, se había transformado. Mientras se alejaba de la sala, un nuevo dilema surgió en su interior. ¿Qué pasaría si sus superiores decidían no apoyarlo? La lucha estaba lejos de terminar. Carlos se detuvo brevemente en el pasillo, enfrentándose a sí mismo en un instante de revelación. Había asimilado que cada paso en su camino profesional conllevaba la posibilidad de rechazo y que eso jamás podría eliminar su autenticidad. Donde antes había temido el juicio ajeno, hoy descubría el poder de su verdad personal, y así, mientras las preguntas y ansiedades danzaban en su mente, un pensamiento surgió al final del día. Tal vez la verdadera lección aún estaba por llegar, más allá del proyecto. ¿Qué haría si realmente se enfrentara al rechazo? La respuesta podría cambiar no solo su futuro, sino el de su carrera. Carlos salió del edificio de la oficina con la mente llena de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. Había logrado un avance significativo al presentar su proyecto, pero la incertidumbre lo perseguía. El señor Martínez había sido solo uno de muchos desafíos, su respuesta próxima podría determinar su destino en la empresa. Tenía que prepararse para cualquier eventualidad, así que decidió que el tiempo de reflexión había llegado. Mientras caminaba por las calles concurridas de la ciudad, se sintió abrumado por la presión que le imponía la situación. Esa tarde acudiría a una boda a la que había recibido una invitación inesperada. El evento no era solo un encuentro social, para Carlos, representaba una oportunidad única para conectar con personas fuera de su entorno habitual. Al mismo tiempo, el escepticismo lo invadía. ¿Acaso tendría espacio en su mente para disfrutar de una celebración mientras lidiaba con su presente incierto? Decidido a hacer frente a sus pensamientos, llegó al lugar de la boda y se sumergió en la atmósfera festiva. La música sonaba alegremente, risas y conversaciones llenaban el aire, mientras las mesas se adornaban con flores coloridas. Carlos tomó un respiro profundo, dejando que la energía del lugar lo envolviera. Sabía que aunque su mente estaba agitada, no podía perder de vista la posibilidad de aprender algo nuevo, incluso en un evento aparentemente trivial. Mientras se movía entre los invitados, se encontró con un conocido de su pasado, Javier, un viejo amigo que había recorrido un camino singular. Javier había pasado de ser un empleado promedio a convertir su pasión por la fotografía en un negocio exitoso. Carlos se sintió atraído por la historia de su amigo, así que decidieron apartarse del bullicio y conversar. Me alegra verte, Carlos. Te veo más decidido que nunca, dijo Javier con una mirada pícaramente comprensiva. Carlos contó cómo había enfrentado la reunión, centrándose especialmente en las dudas que aún lo atacaban. Como si le leyera la mente, Javier le ofreció un consejo valioso: a veces, la clave no está solo en la preparación, sino en la autenticidad. La gente siente cuando eres verdadero, y eso es lo que conecta. Esas palabras resonaron profundamente en Carlos. Mientras su amigo compartía sus experiencias, se dio cuenta de lo mucho que había crecido internamente en los últimos meses. Ya no era solo un individuo que presentaba resultados, estaba convirtiéndose en un líder con la capacidad de afrontar su vulnerabilidad. Sin darse cuenta, comenzó a observar a su alrededor, notando cuántas historias de perseverancia y transformación estaban a su alcance, aguardando ser descubiertas. La conversación se tornó más profunda, y Carlos empezó a reflexionar sobre el camino que había recorrido. ¿Cuántas decisiones había tomado guiado por el miedo y la inseguridad? Javier repitió una frase que quedó grabada en su mente: la vida no se trata solo de no fallar, sino de aprender a levantarse y seguir adelante. Esa noche, en medio del bullicio de una celebración alegre, Carlos se sintió inspirado a abrazar su propia verdad, a permitirse fallar y reconstruirse en el proceso. Cuando la boda llegó a su clímax con la ceremonia de los votos, sintió una oleada de determinación. La conexión entre los novios, reflejando amor auténtico y compromiso, lo movió a una realización personal vital. Carlos entendió que su verdadero desafío no radicaba únicamente en sus proyectos, sino en cómo enfrentaría los momentos difíciles que pudieran venir. Anhelaba construir una carrera sobre cimientos sólidos, y eso significaba poder aceptar la posibilidad del fracaso sin que eso finalizara su autenticidad. Al final de la noche, mientras se dirigía a su hogar, las palabras de Javier aún resonaban en su mente. Carlos estaba convencido de que había tomado una decisión crucial:
no permitir que el temor al rechazo lo definiera. Esa revelación lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora, listo para perfeccionar su proyecto. En ese momento de calma y claridad, una idea comenzó a surgir. Y a medida que la inspiración fluía, se dio cuenta de que necesitaba tono y un enfoque más auténtico para su presentación. Con los dedos sobre el teclado, estaba a punto de dar un giro a la narrativa de su vida profesional que podría cambiar el rumbo de su carrera para siempre. Pero justo cuando estaba a punto de compartir su nueva perspectiva, un mensaje emergió en su teléfono. Era un correo electrónico titulado Oportunidades emergentes, un indicador claro de que su próxima aventura profesional estaba a punto de comenzar. ¿Sería esto lo que había estado esperando? El sonido del teclado interrumpió el murmullo en su mente. Carlos abrió el correo titulado Oportunidades emergentes con un leve temblor en los dedos, una mezcla de ansiedad y anticipación. La pantalla iluminó su rostro y sus ojos se enfocaron en el contenido. Era una invitación para participar en un programa de innovación, un concurso donde las ideas disruptivas tendrían la oportunidad de brillar. Revivió la emoción del día anterior y recordó las palabras de Javier sobre la autenticidad, una chispa de determinación iluminó sus pensamientos. Esta era la oportunidad perfecta para aplicar esa autenticidad que había decidido abrazar. Pero otra pregunta surgió, ¿estaba realmente preparado para este desafío? La duda lo acechaba nuevamente serpenteando entre sus pensamientos. Se obligó a centrarse. Ya había comprendido que la autenticidad era el camino, pero ahora debía dar un paso más allá de la simple aceptación personal. Necesitaba acción. La noche avanzó y, mientras el reloj marcaba las horas, Carlos comenzó a trabajar en su presentación. Se sumergió en la estructura y el contenido, cuestionando cada elemento. La autenticidad no solo debía ser una declaración, debía reflejarse en cada palabra. Cada gráfico, cada estadística que incluyera ponía a prueba su sinceridad. Se preguntó cómo podría conectar sus valores personales con la misión del proyecto. Era un equilibrio delicado entre lo profesional y lo personal, pero sentía que esa mezcla era precisamente lo que podía hacer la diferencia. Cruzando por las dudas, una parte de él recordaba el consejo de Javier: la gente siente cuando eres verdadero. Afloró un sentimiento de libertad. Decidió incluir no solo datos duros, sino también anécdotas que representaran su viaje personal y lo que había aprendido. Esto sería más que un simple proyecto, sería la manifestación de su crecimiento y transformación. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo aire de compromiso. La mente de Carlos estaba enfocada, su energía renovada. Este no sería un día cualquiera, se trataba de la primera presentación de su vida en la que planeaba mostrar su esencia. Mientras se vestía, revisaba mentalmente lo que quería transmitir. Su corazón latía con fuerza ante la perspectiva de compartir su vulnerabilidad frente a un panel de jueces. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable con energía. Comenzó a socializar con otros competidores, cada conversación alimentaba su motivación. Sin embargo, también había otra sensación: sus colegas estaban ahí con su propia agenda y ambición. Recordó el consejo de Javier: lo que conecta es la verdad. Mientras se preparaban para el concurso, la ansiedad que había sentido en el pasado había sido sustituida por un enfoque claro y decidido. Sabía que esas conexiones que había deseado cultivar eran ahora más importantes que el premio en sí. A medida que se acercaba su turno, sintió el peso de la espera. Le tocaba demostrar no solo su capacidad profesional, sino también su crecimiento como persona. Pasó por el proceso de presentación, acordándose de no ocultar sus dudas. Compartió cómo las dificultades habían nutrido su proyecto y cómo cada tropiezo se había convertido en una lección invaluable. Cada palabra pronunciada era un reflejo de su verdadero yo, y eso comenzaba a resonar en el aire. Sin embargo, mientras hablaba, notó la expresión de un juez en particular, que parecía sopesar sus palabras. Había algo en su mirada que lo inquietaba, no podía determinar si era aceptación o rechazo. Al concluir su presentación, recibió aplausos sinceros, pero su mente estaba en las preguntas que habían generado esas miradas. ¿Había logrado realmente conectar? Y justo cuando pensaba que podía descansar, una figura familiar se acercó: era el señor Martínez. Aquel encuentro lo dejó en un estado de alerta. ¿Vendría a ofrecerle retroalimentación o sería una confrontación inevitable sobre su futuro en la empresa? La tensión se apoderó de él nuevamente y una parte de su corazón comenzó a palpitar con una anticipación amarga.
el juego apenas comenzaba. El aire se tornó denso mientras Carlos observaba acercarse al señor Martínez. Cada paso resonaba en su interior como un tambor que marcaba el compás de una decisión crucial. Las anteriores inseguridades comenzaron a asomarse una vez más. La posibilidad de una crítica burlona o de un rechazo a su propuesta lo mantenía alerta, como un animal acorralado. El rostro del directivo se mantenía sereno, pero había un matiz en su mirada que incitaba la curiosidad de Carlos. Interesante presentación, Carlos, comenzó el señor Martínez, cruzando los brazos con una postura que mostraba tanto interés como autoridad. Sin embargo, necesito saber más sobre cómo planeas implementar estas ideas. Las palabras resonaron en la mente de Carlos, forzándolo a pensar más allá de su entrega emocional. Debía demostrar que su autenticidad no solo era suficiente en el escenario, sino que podía traducirse en acción efectiva dentro de la empresa. Miró a los ojos del señor Martínez, buscando claridad en medio de su propio mar de dudas. La autenticidad que había traído a la presentación no podía morir en el pasillo, tenía que seguir navegando en aquel océano de riesgo. Mientras el directivo hablaba sobre las expectativas del panel y la importancia de ser estratégico, Carlos sintió que su pecho se apretaba. Aquí estaba, en la encrucijada de lo personal y lo profesional. Las lecciones de Javier girando en su mente, invitándolo a reflexionar. Debía seguir el camino que siempre había seguido, lleno de datos y números resumidos en una fría estrategia. O por el contrario, podía arriesgarse a ser original y demostrar que su visión contenía la chispa necesaria para atraer apoyo. Tomando aliento, Carlos decidió encontrar su tono intermedio. Se le ocurrió un enfoque fresco, combinando su esencia con un plan concreto. Afloró una idea en su mente, un artefacto donde presentaría no solo el qué y el cómo, sino también el porqué de su proyecto. La historia detrás de cada estadística, el corazón pulsante que esperaba ser escuchado. Señor Martínez, comenzó con firmeza en su voz, mi propuesta no es solo un conjunto de ideas. Es el resultado de un viaje personal, de un cambio que vislumbro en el mundo de nuestro sector. Al final, lo que se necesita no solo son cifras, sino una conexión emocional que motive a toda la organización a unirse a esta transformación. El rostro del señor Martínez mostró un destello de sorpresa, pero también de interés. Carlos continuó, desnudando su vulnerabilidad pero también su determinación. Era una lucha interna, cada palabra le costaba salir, pero sabía que era necesario. En su interior había una voz que le susurraba que este era su momento para brillar, no solo frente al panel, sino ante su propio espejo. Cuando finalizaron la conversación, el señor Martínez asintió. Tu enfoque es audaz, Carlos. Pero recuerda, la autenticidad sin una estrategia sólida puede resultar en un naufragio. Necesitas trabajar en eso. Carlos salió de la conversación con una mezcla de aliento y presión. Había logrado captar su atención, pero la frontera entre el éxito y el fracaso se había vuelto aún más difusa. Se sentía como si estuviera al borde de una pista de despegue sin saber si tenía suficiente combustible para volar. Las semanas siguientes se tornaron un torbellino de trabajo y reflexión. Cada día se convertía en una batalla para equilibrar su visión única con las exigencias prácticas del mercado. Carlos redobló sus esfuerzos, investigando tendencias, asistiendo a talleres, hablando con colegas más experimentados. Hubo días en que la frustración lo abrazó con fuerza y la duda volvió a amenazarlo, pero había una diferencia esta vez, su nuevo propósito era el ancla que lo mantenía a flote. Finalmente llegó el día en que Carlos debía presentar su propuesta revisada. La sala estaba llena de colegas y directivos, el murmullo se fue apagando cuando tomó el escenario. Esta vez la ansiedad se había transformado en una seguridad renovada. Mientras comenzaba a hablar, notó la atención genuina de sus oyentes. La historia que había tejido desde su experiencia personal resonaba en ellos. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que la verdadera prueba estaba aún por venir. Mientras explicaba la implementación de su visión, divisó al señor Martínez al fondo, su expresión inmutable lo desconcertaba. Al cerrar su presentación, un aplauso estalló en la sala, pero aún sabía que la validación real dependía de esos rostros serios. Justo cuando el murmullo se disipaba, el señor Martínez se levantó. Carlos sintió como si el tiempo se detuviera, sabía que el momento de la verdad había llegado. ¿Qué tendría que decir esta vez el hombre que podría cerrar o abrir puertas en su carrera? La sala de conferencias, resonando aún con el eco del aplauso, se volvió un espacio cargado de expectativas.
Carlos contempló al señor Martínez mientras se acercaba al podio, su corazón latía al compás de una incertidumbre renovada. Había sentido el cambio, había asumido riesgos y había valientemente compartido una parte de sí mismo con su audiencia. Sin embargo, la fragilidad de su éxito descansaba en el veredicto de aquel que tenía el poder de decidir su futuro profesional. Carlos, comenzó el señor Martínez con voz firme, has presentado ideas que podrían cambiar nuestra narrativa. ¿Pero qué sucede si encontramos resistencia? La implementación de una propuesta tan innovadora puede resultar en desafíos sustanciales. Carlos sintió que sus pensamientos volvían a girar en círculo. La duda tambaleaba sus cimientos. Había respaldado su pasión con datos sólidos, había tejido una narrativa personal, pero el escepticismo del señor Martínez despertó la inquietud de sus miedos más profundos. ¿Sería capaz de superar las críticas si éstas llegaban a surgir tras la implementación? Entiendo lo que dice, señor Martínez, respondió, manteniendo la mirada fija en sus ojos. No espero que todos estén de acuerdo. La resistencia es parte del diálogo. Pero lo que propongo es un cambio habilitador. Estoy listo para argumentar y adaptar mi enfoque si es necesario, el directivo frunció el ceño. Es bueno que tengas la disposición, pero también necesitas pensar en cómo persuadir a los escépticos, aquellos que, en lugar de apoyar, podrían obstaculizar el progreso. Mi consejo es que prepares un plan de contingencia, algo que demuestre que estás no solo listo para avanzar, sino también para adaptarte. Mientras el señor Martínez hablaba, Carlos absorba cada palabra como si fuera un mantra que le recordara que el crecimiento no siempre es lineal. Había comenzado a entender que su visión no solo requería autenticidad, sino también un mapa flexible que le permitiera navegar en aguas turbulentas. Al salir de la reunión, sintió una chispa de determinación. Cada consejo del señor Martínez parecía un ladrillo que podría utilizar para construir su propia fortaleza. Regresó a su espacio de trabajo y al poner manos a la obra, se dio cuenta de que la clave no era solo el mensaje, sino cómo presentarlo a aquellos que podrían temer el cambio. Carlos elaboró un enfoque de doble vía. Primero enfocaría las estadísticas y los datos que respaldaban su propuesta, asegurándose de anticipar preguntas difíciles. Luego mostraría cómo esas ideas no solo beneficiaban a la empresa, sino también a aquellos que pudieran sentirse amenazados. La perspectiva de colaborar en un ambiente de transformación en lugar de imponerla comenzaba a cobrar forma, días se convirtieron en semanas de arduo trabajo y preparación. Carlos dedicaba noches leyendo libros sobre gestión del cambio, participando en seminarios virtuales sobre liderazgo y comunicándose con colegas que habían pasado por experiencias similares. En su mente la escena del señor Martínez lo instaba a ser proactivo, no podría dejar que la inseguridad lo dominara. Un mes más tarde, al volver a ver al señor Martínez en una segunda reunión, se sintió diferente. La autoconfianza que había cultivado en sus esfuerzos y en su preparación brillaba en sus ojos mientras respondía a cada pregunta con claridad. Finalmente el ejecutivo expresó una serie de preocupaciones, pero esta vez Carlos estaba listo. Con cada argumento sólido que compartía, veía cómo la expresión del señor Martínez cambiaba sutilmente, como si su postura se flojeaba ante las evidencias presentadas. Sin embargo, cuando parecía que la reunión llegaba a un desenlace positivo, una voz inesperada se alzó desde el rincón de la sala. Era el director de operaciones, un conocido escéptico con una reputación de interrumpir propuestas innovadoras. Carlos, ¿y qué pasa con el presupuesto? Tal parece que tus ideas requieren grandes inversiones. ¿Estás preparado para defender la justificación de estos gastos? El aire se volvió espeso, el frío sudor corrió por la frente de Carlos. Una parte de él quería volver a la seguridad de las cifras, pero otro lado lo instaba a mostrar el valor de su visión. Estaré listo, respondió alzando la voz, decidido a afrontar cualquier barrera que pudiera levantarse. Estoy dispuesto a demostrar que la adaptación es más rentable a largo plazo que la conformidad. Las miradas se centraron en él, incluso notó la aprobación titubeante del señor Martínez. Pero el desafío que se avecinaba con el director de operaciones lo llevó a reflexionar. Si la verdadera transformación que ansiaba exigía afrontar más que la resistencia de su propio entorno, también requería enfrentar sus propios temores internos. En su mente la adrenalina comenzaba a mezclarse con la claridad. Carlos supo que era momento de un crecimiento real, y que debía prepararse para enfrentar el camino por el que había comenzado a navegar. Estaría dispuesto a dar ese paso y enfrentar sus propios temores de una vez por todas. Carlos se sentó en su oficina,
contemplando el cúmulo de papeles que habían representado su esfuerzo durante los últimos meses. La presión y el desafío que había enfrentado se sentía distante, un eco de una lucha que había superado. Había pasado el verano lidiando con la incertidumbre, pero había encontrado su voz y su propósito en medio de las dudas y críticas. La última reunión había sido un punto de inflexión. La mezcla de preparación y autenticidad que había presentado había resonado con sus colegas, transformando la resistencia en un diálogo constructivo. Había aprendido que el cambio no solo requería innovación, sino también empatía, un entendimiento del miedo ajeno hacia lo desconocido. Hablar sobre el impacto humano de su proyecto había abierto puertas, y la mirada contemplativa del señor Martínez había comenzado a cambiar de enfoque. En sus interacciones posteriores, Carlos notó cómo la dinámica del equipo se había suavizado, cada integrante parecía estar más dispuesto a permitir que sus ideas fluyeran. La búsqueda incansable por construir infraestructuras sostenibles no solo se había convertido en un objetivo profesional, sino que también había cultivado un sentido de responsabilidad hacia su comunidad y su legado familiar. En su mente las palabras del anciano en la boda resonaban con claridad: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en el legado que dejas. Mientras Carlos se preparaba para presentar su proyecto ante la junta directiva, sintió el peso de su familia en su pecho como un ancla de motivación. Estaba listo para compartir no solo un plan, sino una historia que honraba los sacrificios de aquellos que habían creído en él. La vez anterior, se había enfrentado a la crítica, ahora, sabía que contaba con el apoyo de un equipo que empezaba a ver los beneficios de su propuesta. En la sala de conferencias, el aire estaba impregnado de expectativas. Al entrar, vio a su madre sentada entre los ejecutivos, su presencia confortante en medio del mar de rostros serios. Sin dudar, comenzó su exposición compartiendo no solo cifras y proyecciones, sino también un mensaje profundo sobre la huella que cada uno dejaba. Se sentía sólido con cada palabra, transformando su inseguridad en convicción. Este proyecto no es solo un cambio estructural, dijo, mirando a su audiencia. Es un compromiso hacia un futuro donde la sostenibilidad se convierte en la norma, donde la innovación y la responsabilidad social andan de la mano. Cada decisión tiene el poder de impactar vidas. Las miradas cambiaron a medida que hablaba, algunos comenzaron a asentir, otros se inclinaron hacia adelante convencidos por la sinceridad de su mensaje. Las preocupaciones que antes llenaban el aire se disiparon cuando Carlos presentó su plan de contingencia. No solo había considerado lo positivo, también había diseñado respuestas a las inquietudes que su proyecto despertaba. Al finalizar su presentación, el aplauso resonó en la sala, pero más que eso, sentía una camaradería renovada entre sus colegas. El señor Martínez tomó la palabra y, en lugar de realizar observaciones críticas, compartió su propio viaje, revelando una vulnerabilidad que antes había mantenido oculta. Carlos comprendió que no solo había superado un obstáculo, había creado un puente de conexión, donde los temores y las resistencias se transformaron en una visión colectiva hacia el futuro. Una semana después, una propuesta oficialmente aprobada llegó desde la alta dirección. El proyecto de Carlos no solo sería ejecutado, sino que se convertiría en el programa insignia de la empresa. El reconocimiento no se limitaba a la aprobación de su trabajo, sino que también abarcaba el valor fundamental que había encontrado en su autenticidad y en su lucha por dejar una huella significativa. Con esa realización, Carlos sintió una satisfacción profunda. El ciclo de su vida había cerrado una etapa marcada por el dolor de la inseguridad, para dar paso a una renovación donde la confianza en sí mismo delineaba su futuro. No solo había conquistado sus miedos, también había demostrado su capacidad de inspirar a otros a seguir un camino similar. Un mensaje de texto llegó a su teléfono, era de su abuela. Estoy muy orgullosa de ti, mi querido. Lo que has logrado refleja el sacrificio de nuestra familia. Eres el legado que hemos esperado. Carlos sonrió al leerlo, entendiendo que su viaje no solo lo había transformado a él, sino que también había significado algo más grande, un compromiso con sus raíces, su esencia y la comunidad que anhelaba impactar. Su legado no solo era realizar un proyecto, sino construir un futuro en el que todos prosperaban. Es momento de que ustedes también sean parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán sus corazones. Dejen un me gusta ahora, su apoyo es fundamental para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido que resuene. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión.
Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias que inspiran.